Juegos favoritos. Todos tenemos un juego en un pedestal y con mucho orgullo decimos, este es mi juego favorito. Y no, el mío no es Minecraft. Subnautica es el juego que yo tengo en ese pedestal. Y me parece muy curioso porque de hecho no le he dedicado tantas horas, ni siquiera tengo varios logros y apenas ibas el juego una vez. Entonces, ¿por qué es mi favorito? Mi nombre es Vortex Blaze y el día de hoy les hablaré acerca de los juegos favoritos e intentaré respaldar mis argumentos con mi juego favorito, Subnautica. Muchas personas pueden llegar a pensar que esta es una pregunta muy absurda, porque obviamente tu juego favorito es aquel que le dedicas muchas horas. Pero ¿qué tal si te dijera que no es la única razón? Porque si siguiéramos ese único argumento, pues un juego de Roblox cualquiera al que le dedicaste muchas horas puede llegar a ser tu favorito. Y no niego que pueda llegar a serlo, pero pues en la gran mayoría yo supongo que no. Otra persona puede llegar a decir que es la jugabilidad, las mecánicas inclusive la historia. Y estas tres son muy interesantes porque sí puedan llegar a influir en si un juego es tu favorito o no. Otra cosa que vale la pena reconocer es el disfrute que tienes al jugar ese juego. Si disfrutas jugar mucho un juego, significa que probablemente puede llegar a ser tu favorito. Ahora bien, creo que lo que define realmente si un juego es tu favorito o no son las experiencias que pasaste con él. Y sí, se incluyen varios aspectos que mencioné anteriormente, como la historia. Te puede haber encantado la historia y por eso te marcó. O la jugabilidad, puede que haya sido muy desafiante y te haya marcado ese aspecto. O quizás las horas que le invertiste con una persona que aprecias. Pero al final, pues esta pregunta es muy subjetiva porque cada persona puede llegar a tener su propio concepto de qué es su juego favorito. Mi experiencia con Subnautica empezó inclusive muchísimo antes de que siquiera llegara a probarlo. Y eso debido a que en su momento fue muy popular en YouTube. Y pues la verdad es que tenía muchas ganas de probarlo. Entonces en su momento lo adquirí. Y pues la verdad es que mi computadora en ese momento apenas si corría el Fortnite. Y la verdad es que lo corría muy mal. Entonces tenía que estar en la pantalla de carga de Subnautica durante 10-15 minutos. Y desde el segundo uno, ya con la introducción, ya me había enganchado al juego. 3, 2, 1. Orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Por un momento consideré en dejar el juego porque en realidad sí me llamaba demasiado la atención, pero cada vez que le picaba a play tenía que ver esa bendita pantalla de carga por 10 minutos consecutivos. De hecho, un recuerdo gracioso que tengo es que en su momento yo sí me creí eso de que si no veías la pantalla de carga, cargaba más rápido. Entonces te preguntarás, si te tardaba demasiado en cargar y tenías un chorro de quejas sobre el juego, entonces ¿por qué es tu favorito? Y pues la verdad es que en ese momento es el único juego que podía correr mi computadora, de milagro, pero podía correr. Entonces pues al final me terminé resignando a que pues así tenía que jugar y punto. Pero pues ya que finalmente superé lo de la pantalla de carga, pues ahora lo que me quedaba era disfrutar del juego. Y como el juego estaba en inglés, la verdad es que no entendía nada, pero pues eso no fue un problema porque, repito, como tenía los videos de YouTube como guía, pues finalmente solo veía lo que hacían mis youtubers favoritos y yo lo replicaba. Tal fue el impacto que tenía Subnautica sobre mí que cuando estaba todavía en la escuela, me imaginaba que jugaba Subnautica durante las clases. No me pregunten cómo, pero pues yo me imaginaba como que las cosas, las herramientas, y es muy chistoso, pero y suena muy real, pero créanme cuando les digo que sí. Y por favor no lo interpreten como una adicción a los videojuegos, una cosa así. Yo solo usaba como imaginación
de niño en ese momento, entonces pues yo no era como consciente de que pues no está bien dejarle prestar la atención a tu realidad y centrarte en como en un juego que pues es un juego, ¿no? Ahora bien, sé que estaba hablando y hablando y hablando de mi experiencia y la verdad es que como esto se conecta con lo que mencioné anteriormente sobre lo que era un juego favorito. Pues bueno, como acabo de, explicarles, todas estas fueron mis experiencias con Subnautica y la verdad es que no son experiencias perfectas, pero para mí la verdad es que me marcaron demasiado como persona. Ahora, antes de explicarles acerca de también cómo me marcó en mis gustos actuales o de la infancia, me gustaría pasar al siguiente tema. A todos nos ha marcado de formas distintas nuestros juegos favoritos, pero creo que la mayoría estará de acuerdo que de alguna u otra forma, pues lo han hecho. Quizás te enseñaron a cambiar de mentalidad y a no pensar las cosas de la misma manera en la que lo hacías. Tal vez influyeron en tu personalidad o simplemente cambiaron el estilo de juegos que acostumbras. Todos nos hemos llevado algo de nuestras experiencias favoritas. Es aquí donde te pregunto, ¿ya sabes cómo ha influido tu juego favorito en ti? Déjame la respuesta en los comentarios y si aún no lo piensas, pues en lo que lo haces, déjame hacer un pequeño comercial. Si estás disfrutando del video y quieres que haga contenido similar a este, no olvides en dejarme tu like y suscribirte, ya que solo el 8.8% de las personas que ven mis videos están suscritas. Eso es todo, volvemos con lo realmente importante. Para darles un ejemplo, déjenme explicarles cómo Subnautica me cambió a mí, y por supuesto a mis gustos. Una de las cosas que más me gusta a mí es la ciencia ficción y tengo la sospecha de que Subnautica es culpable de esto, por su estética. Otra cosa es que yo quería ser biólogo cuando fuera grande gracias a este juego porque por sus ecosistemas y su vida a mí me interesaba estudiar como todo eso. Y por último, Subnautica es mi referente con otros videojuegos como No Man's Sky o por inclusive el género de supervivencia, Minecraft o Palworld. Entre otras cosas, algunas de las habilidades que Subnautica me ayudó a obtener es la habilidad de entender el inglés, ya que como mencioné anteriormente, como el juego estaba en inglés y yo no lo entendía, pues poco a poco fui traduciéndolo. Otra cosa que le debo es el entendimiento sobre la ciencia, algunos conceptos y algunos tecnicismos que se ocupan en esta. Obviamente la mayoría de este juego es ficción, pero había cosas que sí tenían cierta validez o sí tienen como cierto respaldo científico, por así decirlo, porque ya estoy entrando en otro tema, pero esa es otra de las cosas que más me gustan de este juego y por eso también la destaco como mi favorito, lo inmersivo que es para explicar su propio mundo. Y antes de que alguien llegue en los comentarios y me diga que obvio las tecnologías que hay no son realistas, ya lo sé, sin embargo no estoy hablando de las tecnologías, estoy hablando de cómo construyen sus ecosistemas o de cómo explican algunas de las cosas que suceden. Antes de llegar a la conclusión de este video me gustaría hablar de un último tema. ¿Puede alguien no llegar a tener un juego favorito? La respuesta es sí y no. Una persona puede llegar a tener ningún videojuego favorito si no ha tocado ningún videojuego en su vida. Porque de ahí en fuera yo creo que todos en realidad tenemos una experiencia favorita. Lo que yo creo que sí puede llegar a pasar en algunos casos es que puedes llegar a tener varios juegos favoritos. Y es muy válido. Porque ¿por qué te limitarías a escoger una sola experiencia cuando tienes varias? Pero mi creencia es que todos tenemos ese juego y no esos juegos, pero pues eso ya es opinión de cada uno. Y ahora sí, la conclusión final. Los videojuegos no se limitan a ser mero entretenimiento, también son experiencias. Y estas experiencias te enseñan o te recalcan cosas que ya sabías. Y aunque muchas personas pueden llegar a tener ese juego en un mismo pedestal igual que tú, no todos van a ser por la misma razón. Porque mientras la mayoría puede llegar a disfrutar solo el juego y sus mecánicas, tú puedes llegar a disfrutar jugar con tus amigos. En resumidas cuentas, lo que trataba de mostrar con este video es que no importa qué juego juegues, sino las experiencias que estás viviendo con él. Dicho esto, ¿ya sabes cuál es tu juego favorito? Muchas gracias por llegar hasta este punto del video y sé que ya estoy sonando muy enfadoso, pero recuerda que le puedes siempre dar likes, suscribirte y comentarme. Además me encantaría poder leer su opinión y me dijeran si quieren ver más videos así o no.
Y ahora sí, lo prometo, lo último que voy a decir es que quizá yo no sea un youtuber tan grande y no le meta tanta producción a mis videos. Se puede notar con el audio que suena muy mal o el video que tiene un poco de baja calidad. Sin embargo, quiero que sepan que los videos que grabo los grabo por ustedes y les tengo un cariño y aprecio. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente video y chao chao.